fotografía en México. Y en esta ocasión nos complace presentar al mismísimo José Luis Cortés, Pepe Cortés para los cuales, que, bueno, ustedes quienes lo conocen sabrán un poco sobre su trabajo, quienes no, bueno, Pepe es un artista visual radicado en la Ciudad de México, que es egresado de la Universidad de las Américas de Puebla y cursó una maestría en el Pratt Institute de Nueva York y ha trabajado muy de cerca en colaboración con distintos proyectos, entre ellos uno que destaca en tiempos recientes, la Galería de Comercio, en colaboración con otros artistas como Nuria Montiel, Abraham Cruz Villegas. Trabaja muy de cerca con Alejandro Almanza y Aníbal Catarán, con quien tiene un proyecto de música. Y bueno, recientemente tuvo una exposición en Madrid junto con Laureana Toledo y ¿quién más? Bueno, eran individuales, pero en el marco de Apertura Madrid, que es el inicio de la temporada, digamos, fuerte de exposiciones, pues había ahí, como siempre, la acotación de la representación mexicana. Entonces estaba Laureana, estaba yo y estaba alguien más que no recuerdo quién era. Entre esas artistas, pues, con exposiciones individuales en Madrid en esa temporada. Y bueno, pues vamos a dejar que Pepe nos platique un poco sobre su trabajo. La idea será como que podamos extender la charla hacia ustedes, que ustedes también vayan interviniendo conforme vamos desarrollando la plática. Entonces, bienvenido Pepe, muchas gracias por Gracias. acompañarnos. Lo primero, gracias a la gente de ADM por invitarme. Creo que en el marco como de un espacio como este, una iniciativa como ADM, vale la pena mucho siempre provocar este tipo de intercambios entre artistas activos y gente que se acerca con motivos de aprender y conocer un poco de algún tipo de técnica o conocimiento teórico que se imparten aquí, junto con el fuerte que es la educación, formación más en la tirada multimedia, ¿no? Entonces, la verdad me da mucho gusto poder compartir un poco de mi trabajo acá. Y bueno, además de lo que dijo Isaac, yo lo complementaría con que pues siempre es como artista complicado hacer una selección del trabajo que quieres mostrar sin importar la trayectoria que tengas mucho o poco, tengas 3 piezas hechas, pues porque tratas de que haya cierta representatividad de tus intereses. Y yo tenía creo que cerca de 2 años que no hacía una plática de este tipo, entonces la verdad me entusiasmó mucho como volver a reunir el trabajo que tenía. A la par del momento de la invitación yo estaba haciendo justo una compilación de una especie de inventario, lista de obra para organizar un nuevo portafolio y me sorprendí por la cantidad de, no sé, como intentos, cosas que uno va registrando. No siempre como obra, porque a la hora de mostrar lo tuyo pues siempre es bajo un espacio más reducido, tiempos reducidos, entonces uno hace una selección, ¿no? Y al final la selección de cosas se vuelve como una especie de curaduría, autocuraduría. Yo lo reflexionaba mucho como un poco como la música también, ¿no? Para hacer una compilación musical para cada ocasión pues siempre será distinta. Tu trabajo lo conoces bien, pero quizás algunas cosas ya te aburren, algunos no te parecen relevantes. Cómo hacer una reunión balanceada de imágenes o muestra de tu trabajo. Y bueno, yo lo que hice fue tratar de inventar como exprofeso para la ocasión un criterio para incluir piezas. Voy a mostrar todo el tiempo que nos dé cerca de, mi intención es mostrar cerca de, no sé, como 30, 35 piezas que no tienen una cronología, no están ordenadas cronológicamente, pero están relacionadas bajo el criterio de una pieza más que las podría agrupar. Bueno, esto siendo un ejercicio muy esquemático. Yo también soy profesor de arte desde hace ya casi 5 años en diferentes universidades, entonces también de pronto creo que me he vuelto más, no sé si observador un poco de las dificultades, los problemas que tienen los propios alumnos o egresados, recién egresados, para agrupar, mostrar su trabajo y hablar de él, ¿no? Siempre es complicado hablar de lo que hacemos, no difícil, pero es complicado
quizás a veces poner las palabras correctas sobre algo que hicimos sin palabras, ¿no? Bueno, entonces para empezar, pues elegí la ocasión de un conjunto de piezas que elaboré el año pasado, justamente en colaboración con Alejandro Almanza, que es de quien Isaac ya habló. Y algo salió mal, dice ahí. El año pasado, también tratando de romper un poco el ritmo habitual de producción pues como artistas, Alejandro es un artista joven también que radica en Nueva York y es muy activo en cuanto a la producción, exposición de su trabajo, y es un amigo muy cercano. Entonces nos invitó una curadora a hacer una exposición en un espacio no lucrativo, no era una galería propiamente, es decir, aunque es un espacio que puede vender, pero es una licencia distinta a la que tiene una galería. Entonces siempre el problema de cómo generar la obra, los recursos de producción y demás. Alejandro trabaja mucho con esculturas, con materiales digamos industriales. Yo trabajo con muchos tipos de materiales, pero prácticamente no estoy casado con ninguno. Entonces empezamos a tratar de generar una serie de obras en la cual la colaboración fuera muy clara y absoluta, es decir, piezas de una coautoría en toda la extensión de la palabra, donde aunque fuera de la manera más parcial, alguien diera la idea y alguien la hiciera, ¿no? O de pronto los dos tener una idea y parcialmente construirla. Ha sido de ideas. Esa fue la invitación. Este es el espacio, un espacio muy peculiar, fue una especie de granero, y bueno, por dentro está atravesado por un montón de tubos y tirantes que lo sostienen. Esta es una mirada general de la exposición. Y bueno, en este intercambio de información para ver cómo íbamos a hacer las piezas, pues había propuestas de cada lado, y de pronto pues Alejandro recordó una pieza que yo le había mandado para otra exposición en otro momento. En realidad era un dibujo que era una especie de crucigrama, y él en ese momento estaba trabajando mucho con la agrupación de estos neones para generar como manera de tipografía medio rúnica textos, ¿no? Y intervenir fachadas y espacios exteriores. Entonces pues decidimos colaborar para hacer esta pieza juntos, y así es como se vería. Es un crucigrama visto por la parte de atrás. En realidad está de frente a una pared que tiene un recubrimiento de una pintura muy luminosa que de alguna manera proyecta la luz del neón sobre todo el espacio, como una especie de pseudo neblina muy extraño, ¿no? Entonces el crucigrama tiene de alguna manera como una cualidad ahí tridimensional, se puede leer por atrás, te puedes acercar porque hay como un espacio de 1,5 metros quizás entre la pared y los neones, y esta sería un poco la mirada de abajo que podrías tener. Estas son vistas de la pieza. Y bueno, a mí me interesó mucho pensar en algo que ya no tenía presente, que era este dibujo que hice. La verdad es que creo que como hace unos 5 o 6 años, para otra exposición que al final ni siquiera se concretó, pero este es el diseño que hice. Este es un dibujo mío, y eso es como se vería por atrás. Esto es lo que está. Y bueno, en base a estos 4 conceptos, ¿no? El de mago, un artista, un ladrón, un mentiroso, acoplados en este dibujo, empecé a generar como esas 4 categorías para tratar en esta ocasión como de clasificar o agrupar una serie de obras que creo que pueden jugar con los conceptos. Entonces traté de profundizar en cada uno de estos conceptos en cuanto al rol del artista o del creador o de quien sea que está inmerso en este medio. A mí me interesa más que pensar que es digamos la pregunta
pregunta básica de qué es arte, qué no, muy aburrida, pensar más en cuál es como la labor del artista, cuál es el trabajo actual de alguien que se acerca a las artes, ¿no? Cómo se relaciona con el medio y sobre todo también cómo enfoca su trabajo, ¿no? ¿Qué cree que hace cada persona? Entonces, de esos 4 conceptos hice como una especie de síntesis, y después de cada síntesis voy a mostrar una serie de trabajos que creo que tienen que ver con estos preceptos, ¿no? El primero, bueno, la traducción es mago. La idea más quizás sofisticada podría ser ilusionista, el cual yo destaco como el rol de un constructor de fe, de alegorías, de garantías visuales incuestionables, bajo un principio imaginativo, a veces distractor, y pongo una cita, cada uno pongo una cita como para contextualizar un poco más el uso del concepto que me interesa. Un mago es un virtuoso ejecutante en el campo visual y verbal. Su rol es proponer una conciencia de realidad mientras parece moverse en dirección opuesta. Mientras constantemente amaga, fintan, desorientan, se engañan, etc. Son coreógrafos de tiempo y espacio, diseñadores de la ilusión, excepcionales, oportunos y eficaces, mentirosos, ¿no? Entonces, en base a esto, agrupé piezas que han tenido que ver con esto, una cuestión como de la ilusión, de la construcción de la realidad de una manera muy, a veces, descarada, ¿no? Y burda. Este es un estilo, un video que hice en el 2004 o 2005, ¿no? Que simplemente es un montaje, ¿no? Es un video como de 5 minutos en mi estudio, lo que es más pegado a un mueble, y pues lo único que cambia con el paso de los minutos es la iluminación, y ya, ¿no? No sé, siempre aunado, las piezas van siempre como una serie de réplicas y cosas que tienen que ver. Este es otro montaje que hice por la misma época, donde pues los huevos estos están sobrepuestos en la pirámide, pero la base es una base pegada con pegamento y lo puedes ver, ¿no? Una especie también de montaje ilusorio, pues muy escultórico también, en fin. Esto que era una cosa que yo hacía frecuentemente, que era como pintar frutas, cambiarles el color, deliberadamente, no lo hacía mucho con manzanas, para cambiar manzanas verdes a manzanas rojas, con un marcador permanente lo hacía como en mi casa, y las conservaba como manera de cristalizarlas y guardarlas, ¿no? Nunca como realmente como obra. Mucho lo que yo muestro aquí en realidad, bueno, no sé, quizás una tercera parte sí lo he mostrado, el resto son pues parte como de mi portafolio personal, y pues hay cosas como esta, ¿no? Que simplemente son acciones pequeñas que yo realizaba. Esta sí fue una pieza que hacía o solía producir cuando había oportunidad de exponer en espacios donde el suelo fuera de alguna manera flexible, ¿no? Como una duela. Entonces lo que hacía era producir un poco de café, ponerlo en una taza, lo que fuera, y colocarlo sobre 10 monedas de las más pequeñas que tuviera, ¿no? Entonces es una especie de levitación de la taza, con el café en un equilibrio que es de alguna manera imperceptible porque esa escala es muy pequeña, es como una especie de no sé, como microtensión que debido obviamente a la fragilidad de la madera, pues cualquiera la puede tirar a muchos metros de distancia, ¿no? Entonces son piezas que duran muy poco, están ahí como pequeñas intervenciones, pero están jugando, yo creo, apuntando a esta cuestión como facultad un poco ilusionista que tiene el autor, el artista, para provocar de alguna manera una creencia, aunque sea explícitamente falsa, ¿no? Aquí sucede lo mismo, bueno, una cosa similar con un objeto recuperado de la calle, una tarola que me encuentro. Entonces, pues lo primero que hago es limpiarla. Antes de comprarle parches, en realidad pensé en construirle algunos, pero de manera de un juego, ¿no? Y pues simplemente le hice los 2 parches de periódico, como con la idea de que sea un instrumento que solo se puede usar una vez, ¿no? Entonces dejarlo así, tal cual, como en ese punto como de posibilidad. Estas son piezas un poco anteriores, donde yo creo que esta idea como de la ilusión se va disolviendo. Lo que hacía aquí era llenar
o más bien encender todos los objetos que produjeran luz dentro de mi casa cuando vivía ahí, en esta construcción que se ve, y bueno, esperaba un momento en el cual no hubiera ni luz ni de luna ni de automóviles para salir a tomar un registro, y se hacía 2 registros, ¿no? Entonces, como que ahí la idea del título, la descripción sugería mucho la acción, y yo creo que eso de pronto tiene que ver con también con la diferencia entre un ilusionista y un artista que siempre está escribiendo o agregando algún tipo de verbalidad a lo que está mostrando, a lo que está produciendo. ¿Y cuál era el título de ese? Se llama Todos los objetos encendidos dentro de mi casa. Eso, exactamente. Y, perdón, está muy minuto esto. Aquí sucede la dinámica similar, se llaman todos los objetos de metal que poseo en este momento, ¿no? Era un estudio que me habían asignado, la maestría acababa de llegar, entonces prácticamente todo lo que yo tenía, que creía que era conductor, lo utilicé a manera de extensión para poder encender la lámpara de mi estudio, ¿no? Que estaba prácticamente pegada a una mesa súper pesada. Entonces, como en esa idea muy improvisada de producir un espacio, hacer un espacio funcional, encender la lámpara y no tener una extensión, pues simplemente utilicé todas las cosas probando, ¿no? Que podía conducir electricidad para encenderla. Definitivamente es como hermana de la pieza anterior, pero en esta creo que es como más explícito, que puedes, digamos, adivinar o percibir o comprobar visualmente que eso está en acción, ¿no? Aún así, con esa prueba tan fáctica, pues había gente que creía que no estaban conectados, ¿no? Que era como una especie de nuevo truco. Entonces ahí como que la idea del mago se revierte y que la gente cree que está haciendo trucos de magia, que los estás tratando de engañar a partir de un montaje, ¿no? Es una pieza mucho más reciente, donde creo que vuelvo a estos temas. Es el montaje de una ouija usada, a la cual le inserto, le pongo en el centro el eje de un pantógrafo, ¿no? Entonces estos pantógrafos típicos, pues para dibujar a escala cualquier cosa, pues tienen una base con la cual está sujetando, que sería ese punto A que se ve ahí, pues supuestamente todo lo que mueve se puede simplemente dibujar a gran escala hacia afuera. Aquí lo que hago es pegarlo al centro de la ouija con esta idea de que cualquier tipo de movimiento, intervención de cualquier tipo podría de alguna manera dejar un registro en la hoja de papel muy grande que está ahí. Y bueno, esta es una pieza pues, que se quedó un tiempo en la galería. Y bueno, en realidad tampoco era como la idea de probar qué pasaba, ¿no? Es más como, yo creo, generar explícitamente una probabilidad, no a partir de la intervención chacarrera, sino como de pronto pensar que hay otros factores que pueden intervenir, ¿no? Y eso era lo que al final, como le gustaba, creo que a la persona que la mostró, la galerista, porque decía, creo que ya no le tengo como ninguna especie de temor que en un principio se le tenía, sino que creo que ahora cualquier cosa puede hacer que esto funcione, pues, incluyendo las vibraciones, lo que sea, ¿no? Realmente como si lo estuviera viendo de primera mano como un objeto esotérico, ¿no? Una cosa muy rara. Y pues se quedó como tal. Me recordó mucho de esos ojos que hacía antes. Esta pieza ya es como de 2011, más o menos. Se van abriendo un poco como en unas exploraciones similares, a veces muy formales. Esta pieza está pensada como la intersección de dos mecanismos, ¿no? Que se van acompañando uno al otro. El paracaídas, que bueno, es un objeto para de alguna manera alentar, ¿no? Un movimiento, una fuerza de gravedad de un objeto, y un reloj de arena que de alguna manera pues es como la medición
más bien la visualización de la misma gravedad actuando directamente sobre el material, que es la arena, ¿no? Entonces, en este como encuentro de estos dos objetos genera esta escultura, también con la misma intención de que algo está sucediendo, pero no sabes completamente hacia dónde va a llegar, el paracaídas se va liberando y de alguna manera va subiendo y la pila de arena va agrandándose debajo pero en realidad es tan lento el proceso que dura meses. Estaba pensado un poco, no para que durara exactamente el tiempo de la exposición, pero por lo menos lo sobrepasara, ¿no? Así tal cual sucedió. Este video es un video super malo, resolución doble, es un poquito el movimiento de la arena ahí cayendo, es casi imperceptible en realidad, es mínimo, ¿no? Bueno, en este mismo canal, hace 2 años también produzco esta pieza, donde ya pensando en cuestión de la relación que tiene el material, la relación que tiene la información con el tiempo a nivel medible, el tiempo calendárico, por decirle de algún modo. Yo estoy investigando sobre calendarios y encuentro esta afortunada sincronía entre el año en curso, que era el 2011, y el año 4022, que ocurría dentro de 2011 años exactamente, y que a manera de espejo reproducía el mismo calendario vigente en el 2011. Esto no es una regla, pues no es que ese efecto espejo siempre suceda, ¿no? Sabemos que el calendario tiene esa imprecisión cada 4 años y pues va cambiando. Y en realidad sí hay una cosa posible para detectar los años que coinciden, pero bueno, a mí me interesaba más que nada la coincidencia numérica entre 4022 como el público de 2011, la coincidencia en el uso del calendario, la cuestión de que la pieza se iba a producir entre febrero y marzo de 2011, o sea, todavía vigente el calendario con bastante uso, y lo que hice fue conseguir un mapamundi de ese año, producido ese año, un mapamundi actual, y en la parte de atrás por hacer una serigrafía. De hecho esa la produje aquí gracias a las instalaciones de ADM, la serigrafía de atrás con el calendario del año 4022. Entonces es una pieza enmarcada por los dos lados, es una pieza reversible, ¿no? Pues estaba pensada para que en ese año de alguna manera alguien la pudiera usar, un calendario de cualquier changarro que lo pusieras en tu casa y que cuando terminara el año pues pudieras voltearlo. Al final los cambios en el mapa político pues serían, como sabemos, más graduales, ¿no? Pero pues sucederían. Entonces está esta clara idea, proyección hacia el futuro de cómo se va a ir transformando también de alguna manera el mapa, ¿no? hacia el año 4022, cómo podría ser el mundo geográfica y políticamente dentro de la misma cantidad de años contados a la fecha. Bueno, en ese primer grupo está esa selección, ¿no? El siguiente grupo, que ya son las verticales en este crucigrama, está la palabra mentiroso, liar, que podría ser llamado un farsante, un sofista, un constructor de realidad, de inestabilidad, la retórica visual imitativa bajo un principio de casi siempre improvisación o histrionismo, ¿no? Esta cita, la carencia de rigor en las obras ha permitido que el vacío de la creación, la ocurrencia, la falta de inteligencia sean los valores de este falso arte y que cualquier cosa muestre los museos, ¿no? Es como de una especie de crítica moral hacia la cuestión supuestamente farsante del arte. Esta pieza es muy muy vieja, pero tenía que ver un poco con eso, es como del 2001 y bueno, de alguna manera se ha conservado por ahí medio vigente cuando vuelvo a pensar en un rompecabezas en blanco intervenido con esa frase que yo le puse, ¿no? Este es también es como de ese año, es un papel en el cual pretendo que se doble por la mitad,
infinito de veces, lo logro mediante la trampa de hacer regiones del papel bajo las mismas medidas que se darían si lo cuadriculara por el centro todo el tiempo. Entonces logro como la ilusión de un papel realmente doblado siempre por el centro una y otra vez. Es exacto, pero es el proceso, digamos, está truqueado, ¿no? Esto es como lo que me interesa de esta especie de mentira visual, ¿no? Esta pieza también lo que hago es la camisa, le quito todo el color que tenía originalmente con cloro hasta que llega al punto casi blanco, crema blanco, y lo vuelvo a pintar con tinta china, ¿no? Como haciendo un dibujo y también haciendo como esta capa que digamos, vuelve otra vez a generar una especie de mentira visual sobre lo que estás viendo. Esta es mucho más explícita, también es muy vieja, del 2001, donde hacía estas fotografías de todo lo que se aparecía en el cielo, que me interesaba cualquier cosa que veía, entonces tenía como una Polaroid cerca de la ventana, y en esta vez que se apareció este paracaidista, pues tomé estas 3 fotos, y pues siempre como la Polaroid no tenía esta especie de registro de fecha, ¿no? Como otras cámaras, pues yo lo que se lo hacía a mano, y siempre de alguna manera inventaba el tiempo como jugando o organizando esta cuestión de la precisión de la máquina que te da el tiempo y la fecha exacta en la que sucedió, pero son absolutamente, digamos, truqueados, ¿no? Estas piezas tienen que ver con eso, como la imitación, como objetos de alguna manera falsos hechos a mano, ¿no? Cuaderno con las líneas hechas a mano completamente. Esta cuestión como del molde arquitectónico de una masa tridimensional, pero esta está hecha de gelatina base a un modelo, entonces también es como una especie de pequeño truco, mentira visual, hay mucho en el plan trabajando directamente en el lugar, con la arquitectura y demás. Luego está esta pieza que es una especie de dinámica, dibujo constante, bueno, esta es una ilusión óptica muy clásica, y lo que yo he hecho constantemente es hacer dibujos de la misma ilusión óptica a mano, ¿no? En el momento que la hago, pues de alguna manera se rompe como la rigidez, se rompe la posibilidad ilusoria de la adivinanza. Esta es una realización como sobre el muro, donde tal cual lo que hago es ver el modelo y trazar digamos, manualmente los círculos pues yo creo que de alguna manera rescato como la visualidad o la facultad gráfica que tiene en la ilusión óptica, pero no el juego, ¿no? Porque el juego en realidad ya no puede completarse. No hay manera de que los dos círculos concéntricos sean equivalentes, sean idénticos, porque es un dibujo, digamos, a mano alzada, ¿no? Entonces se rompe eso. Es un dibujo que he hecho muchas veces en diferentes soportes. Entonces vamos a la siguiente, la tercer grupo de obras bajo este precepto del artista, creador, artífice, que lo encuentro como un constructor de expectativa, de modelos, un provocador visual y espacial, que trabaja bajo el principio de autoafirmación y presunción. Pongo aquí la cita muy conocida de sobre McEnroe, dice que un creador no se encuentra, si un creador no se encuentra atenazado por un conjunto de imposibilidades, no es un creador. Creador es aquel que crea sus propias imposibilidades al mismo tiempo que crea lo posible. Como John McEnroe encontrará la solución golpeándose en la cabeza. Hay que darse contra la pared porque sin ese conjunto de imposibilidades no será posible hallar una línea de fuga. La salida que implica la creación, esta potencia de lo falso que constituye una verdad, ¿no? Es como más la cuestión del artista en el sentido clásico, es yo creo como la facultad creadora, como el poder del creador que tiene que inventar como algo para poder trabajar, algo que lograr, algo que romper, algo que resolver, y esta de alguna manera fuerza que lo guía a trabajar, yo creo que es algo que, bueno, de la cual muchos artistas de alguna forma pueden llegar hasta, no sé, abusar, ¿no? Y otros quizás trabajan en el campo más de esperar que las imposibilidades se les den y se produzcan. Yo creo que es un personaje muy, muy interesante que ha recorrido, como obviamente la historia del arte con diferentes facultades, perfiles,
Y yo lo pondría más como en la época quizás moderna, ¿no? Aquí están una serie de piezas donde yo, de alguna manera, con esa especie de facultad arrogante del artista, realizo acciones y las registro. En este caso pues son una serie de fotografías donde yo deliberadamente arrojo este objeto al lodo y a manera de acción invisible, fantasmagórica, lo que sea, pues lo registro un acto banal en una fotografía, ¿no? Como obra. Esta pieza que consiste en la ocupación de un espacio baldío a partir de una lona, pues el tamaño más pequeño que encontré, o que creo que se vende en el mercado, pues ocupo el centro y extiendo las líneas que lo sostienen, y pues, el viento es la que simplemente está como mostrando que está siendo ocupado ese espacio. Entonces se vuelve también como una cosa, también tiene una cuestión de ilusoria, medio de juego, medio de son como piezas que de pronto parecen no tener sentido más que en el contexto del arte, ¿no? Son como absurdos y cuestiones que en un contexto natural, cotidiano, además, perderían quizás como muchísimo de lo que les da aquí cabida. Esta pieza es una dinámica que realicé en una residencia express de una semana, pues que éramos varios artistas haciendo obra ahí, participando de los talleres, participando entre nosotros, digamos, y lo que yo propuse para esta semana fue un taller de pirámides humanas con la gente que asiste a los talleres habitualmente. Entonces me interesaba mucho esta cuestión de construir o aprender a construir algo, aprender cómo hacer una dinámica grupal para estructurar, generar algo que de alguna manera era tridimensional, pero pues era efímero, ¿no? Decaía, pero también involucraba cierto tipo de placer y de conocimiento, ¿no? Pues nunca falta la gente que sí sabe hacer algo que tú crees que nadie sabe hacer. Entonces, de pronto salían los expertos en pirámides humanas y podían decir, no, lo que necesitamos son 3 güeyes fuertes aquí y una señora arriba, o pónganse los flaquitos así, o lo que sea. Entonces, sí, salieron como muchos conocedores de la arquitectura humana, y funcionó muy bien, la verdad. Fue una pieza que a mí me dejó muy satisfecho, porque pues también aprendí a colaborar con la misma gente que promovía los talleres en el lugar, para tratar ahora sí como que de venderle la idea a que alguien dejara lo que estaba haciendo y se fuera al patio de hacer pirámides humanas, ¿no? Hacerlo así de la nada era un poco complicado y de pronto no llegó nadie, pero empezamos a difundir en ese momento y pues se formó un buen grupo, y pues la pasamos ahí como pues fácil una hora haciendo esta dinámica. Ya cuando salieron las cámaras y las fotos, pues la gente empezó obviamente a tratar de como sacar lo mejor, retar al otro y tratar de construir las estructuras más complejas. Estas piezas son de la misma época, nuestras intervenciones también un poco absurdas en el espacio público. La parte trasera de un espacio alternativo en Puebla, y lo que hago es justo a la media de esa especie de patio soterola, es un helipuerto, ¿no? Que mide como 1,20 m. Señala ahí como vuelvo un poco a jugar con esto años después. Esta pieza para una exposición colectiva donde lo que decido hacer es conseguir una palmera, un árbol joven, palmera, para montarlo el día de la exposición, que se realizaba en un espacio galerón cerrado, sin luz, sin agua, sin ninguna de las condiciones que necesitaría para subsistir. La tomo del macetón donde venía cuando la adquirí y simplemente le quito toda la tierra, la volteo. También quería invertir como su posición original y ponerla como una especie de contador de las condiciones adversas a las que estaba siendo sometida durante X número de tiempo, específicamente el tiempo que duraba la exposición. Eso me interesaba principalmente. Me
fuera un medidor pues vivo, ¿no? También tiene una cuestión ahí, yo creo como medio provocadora, el hecho de que estás viendo un objeto en una posición totalmente adversa a la que la ves habitualmente y siendo mostrado como una especie de, pues sí, celebración del arte, ¿no? Estas piezas las hice en la Universidad de Guadalajara poco tiempo después, por la época de lo de la Palmera, y es una serie de intervenciones en los espacios de la Facultad de Artes, donde lo que hacía era simplemente forrar una de las paredes de cada taller distinto con esta cartulina neón, con el fin único pues, de alterar o de intervenir como el reflejo de luz del lugar, que es una de las cosas, digamos, que más determinan la producción a nivel pues, plástico, ¿no? En una escuela de artes, la luz y el color, controlados o no controlados dentro del taller, pues siempre están registrados en la obra de los ejercicios de los compañeros. Entonces este era el taller de dibujo y de pintura, entonces estaba toda la pared ahí verde forrada de neón, el modelo ahí, y bueno, yo la verdad es que no sé qué habrá pasado con las piezas o los ejercicios que han hecho los chicos con este verde ahí, ¿no? Súper fuerte sobre los personajes, pero bueno, esa era un poco la misma jugada. Aquí esta es la oficina, o la entrada, donde la gente pasa mucho tiempo, la pared más, pues, con más superficie la tiene de esta cartulina rosa, menos invasivo, pero esta sí era muchísimo más fuerte con el amarillo en el salón de computadoras de multimedia, ¿no? Entonces pues estaba chillándote el amarillo hacia el lado donde estabas trabajando. Y bueno, era como esta cosa de la intervención sutil, pero no sutil, ¿no? Como invisible porque materialmente no te estorba, pero obviamente era bastante intrusivo, ¿no? Entonces ya en una sala, justo en esta entrada, enfrente de esta entrada, solamente en el banner le interviene con los tres colores de los neones, porque bueno, la facultad estaba como unos edificios atrás y la exposición era ahí enfrente. La agrupo con esta otra pieza de hace un par de años, es San Jerónimo en el centro, y bueno, sí, la idea era intervenir, trabajar directamente sobre esta casa que estaba por ser vendida, probablemente demolida o reacondicionada, como muchos de los edificios del centro. Y bueno, mi propuesta fue trabajar toda la planta baja con un compuesto de harina y cemento, que es uno de los venenos para ratas más antiguos que hay. Entonces 50% harina, 50% cemento, lo mezclas y en cuanto los ratones, ratas, roedores lo comen, lo digieren, y bueno, con la humedad de su estómago, lo que hace es un bloqueo, ¿no? Del estómago y se mueren, ¿no? Pero lo bueno, lo interesante del uso de este veneno es que no se mueren ahí, ¿no? Sino que van y mueren como cuando hacen la digestión en otro lugar. Entonces, por eso es como algo que pues todavía se sigue usando. A mí me interesaba esta cosa como de purgar, de limpiar, de quitar las cosas del lugar que estaba completamente desalojado, como insertar otro tipo de modo de desalojo, ¿no? Bueno, en este caso de las ratas, ratones que probablemente ahí vivían, que sí, de hecho sí me decía un señor que cuidaba y que sí había, pero que durante este tiempo no le había tocado ver animales por ahí. Entonces, tal cual, pues hice un montón de esta mezcla y pues la puse en todos los rincones, ángulos de la casa, y ya la dejamos ahí, ¿no? O sea, en algún momento había la posibilidad de barrerla o no, pero se vuelve una cosa tan invisible y en un espacio de alguna manera tan ya condiciones medio sucias, pues ya no es necesario retirarlo. De hecho, cuando endurece, no es tan sólido como el cemento, no es como una goma, una cosa así. Entonces, si había lluvias o algo, pues sí lo podías de alguna forma todavía remover, no quedaba duro ni se llevaba nada de las uniones, ¿no? Y bueno, la última sección, agrupación, es la del thief, ladrón, usurero, apropiacionista, en un sentido también más sofisticado.
constructor de sentido, análisis, comparación, aprendizaje y homologación, bajo el principio de usurpar, aludir. Hago una cita sobre el plagio. El plagio es algo conveniente, pues señala muchas más situaciones que el simple robo de material. Pregunta si acaso es posible no usurpar la propiedad intelectual. La única deshonestidad que reconoce es la originalidad. Entonces aquí, bueno, me interesa mucho el uso de materiales, de información, de cosas que ya existen, y cómo de alguna forma las hago, pues, mías, pues las utilizo para generar algo más. Hay algo muy, una dirección como muy clara en una serie de piezas. La primera es esta, una cápsula de tiempo que hice en 2008, donde, bueno, hago uso de la estrategia, el servicio que existe en Estados Unidos para generar cápsulas del tiempo, para celebrar cualquier tipo de intereses, momento, generación, lo que sea, en las instituciones pues, públicas, yo creo, en su mayoría, y escuelas y demás, centros de trabajo. Entonces lo que yo hago es trabajar con una empresa, pedir que me hagan una cápsula del tiempo, y yo meto ahí una serie casi como de 100 cosas, ¿no? Por nombres de todos los objetos, que simplemente dejo sin registro, y de alguna forma puedo como revelar sin problemas que casi lo que tiene ahí no tiene ninguna especie de valor historiográfico ni sentimental ni nada de eso, ¿no? Justamente trataba como de generar un no sentido que nadie iba a encontrar, y que al ser enterrada bajo un resguardo pues muy profesional, pues podía durar hasta 300 años sin sufrir ninguna alteración física por estar bajo tierra, ¿no? Entonces la hago tal cual, la muestro como proyecto de hecho de tesis en la maestría, y es una caja cerrada, nadie sabe qué hay adentro. Se propone para ser enterrada en la misma escuela, pero al final tengo problemas ahí de gestión y legales y no me dejan enterrarla, pero bueno, la entierro en en una zona digamos boscosa del mismo estado, y tiene una placa que la hace la fe de que debería ser abierta en el año 2308, y está registrada en un registro, digamos, universal de cápsulas del tiempo, para que en ese año alguien bueno, esta es otra pieza que he trabajado varias veces, que es una especie de, pues sí, es una intervención muy simple que hago en los lugares donde tengo oportunidad de exponer, y hay como ventanales para mostrar lo que está adentro, ¿no? Como esta especie de vitrina, escaparate. Lo que he hecho es forrarla con una selección de hojas del periódico que muestran información vigente al momento que se inaugura una exposición. Entonces, toda la información útil que encuentro en el periódico, que ya sea resultados de la lotería, cartelera del cine, de la televisión, demás cosas, anuncios realmente casi no, son que ser cosas que en el día se han publicado, que tienen una especie de vigencia, ¿no? Del aviso oportuno, un montón de cosas que están ahí, anuncios que tienen esa vigencia de una semana. Todo eso lo selecciono y forro los espacios por fuera, a diferencia de cómo se hace cuando un espacio está siendo remodelado, que es por dentro. Yo lo hago por fuera con la intención de que esta información de alguna manera sea afectada por la intemperie, pensando que alguien podría tomarla y llevársela, ¿no? Que es algo que encuentras de alguna manera dispuesto a tu merced sobre un edificio, pero que si te das cuenta de la fecha y la información que está seleccionada, pues podría tener el potencial de funcionar, ¿no? De ser útil a alguien. Entonces son como unos periódicos muy ordenaditos ahí, entonces parte del interior de la galería. En este caso, en el caso de una exposición como individual, bueno, pues lo que hacía era también un efecto como de cubrir lo que estaba siendo mostrado dentro, ¿no? Y que con el tiempo, de alguna manera, por la intemperie y demás, pues se iba revelando. Entonces tomaba un sentido como muchísimo más, yo creo, arquitectónico y romántico, de poder acceder a lo que yo estaba mostrando dentro, ¿no? Esto es ya en Puebla, en una exposición colectiva. Entonces igualmente había ventanales. Aquí selecciono información
ahí era muy poca la información vigente o útil en ese momento, entonces, pero había muchísimas secciones muy extensas, como la sección de sociales y la sección de crímenes o delitos recientes, ¿no? Entonces aquí sí es como una especie de curaduría, y de los pocos periódicos que hay en Puebla encontré todos estos noticias de delitos, y bueno, las puse en una de las ventanas, y esta de redes sociales, que esa pude haber forrado todo el edificio, pero seleccioné las más cool. Es la parte exterior, aunque hubiera una reja, todas no estaban forradas por fuera, ¿no? Es como una dinámica que repite, es un patio interior ahí. Aquí vuelvo a hacer una especie de apropiación también para esta exposición, que es una exposición individual. Lo que hice fue, cuando se editó como la postal, el impreso, la invitación, lo que intenté fue buscar en los archivos de desaparecidos en México alguien que en el momento de la exposición tuviera exactamente mi edad y que no tuviera ningún impedimento físico ni nada, ¿no? Sino alguna persona aparentemente así que en pleno uso de sus facultades, anunciando o de alguna manera añadiendo una copia más de la reproducción de esta pesquisa, y pues reproduciéndola como en la parte externa o trasera de la información de la exposición, como una especie de uso de esa información también para hacerla, está vigente, la hago circular, y es una especie de, sí, es gesto mínimo para, digamos, si yo me voy a anunciar de un lado, ¿por qué no dejar otro para otro tipo de anuncio y de circulación, ¿no? Como alguien me decía que era como una especie de afirmación-negación, ¿no? Como en el frente uno se está anunciando, está haciendo su anuncio, su comercial, de que va a hacer algo, se está anunciando que está aquí, que está presente, y alguien atrás está de alguna manera mostrando que ya no está aquí por voluntad propia o no, hay como a mí me parece que también hay un filo ahí medio juego dual, ¿no? Este es otro, lo volví a hacer en otra exposición, esta colectiva, lo mismo exactamente, buscar a alguien de mi edad en el momento de la exposición, y yo les pedí que por favor, en lugar de poner piezas de la expo en la parte de atrás, pusieran esta pesquisa de este personaje, que además se llama Álvaro Carrillo. Esta es otra pieza que hice hace unos meses para una expo, la expo de Madrid que mencionábamos. Y bueno, está basada en de nuevo el uso de material que ya existe, este archivo de revistas de mi propiedad que se llama Reporte OVNI de 1993-94, la época clímax de la onda paranormal en México. Yo tenía 10 números completos y números por el centro. Y de alguna manera solo dejar libres estas naves, ¿no? Estas representaciones de naves espaciales, y cubrir el resto con este color que se llama color azure, que es como el tono del azul del cielo, ¿no? O sea, el tono del cielo durante la mayor cantidad de tiempo del año, ¿no? Pues es como el color como icónico del cielo. Se lo cubro con acrílico azul, y en cada una de las revistas simplemente se dejo una de las representaciones de las naves, ¿no? Me interesaba esta cuestión aquí como de como del rescate de algo que había sido valioso como información, que eran los avistamientos, y que permanecieran como una especie de archivo al final, sin fecha y sin la información que se les pegaba durante ese tiempo, ¿no? Me gustaba la idea de que a partir de que tuvieran pintura las revistas se volvieran algo como mucho más de resguardo, más preciado, y meterlos como con ese cinismo al campo como mercantil del arte, como una mercancía de mucho valor, no por su valor hemerográfico, sino por su valor, digamos, como plástico actual, o por lo que sea que el paso por mi nombre les pudiera añadir, ¿no? Entonces es una especie de rescate también a partir de objetos personales. Ahora, bueno, las razones por las cuales yo las tenía, pues,
son difíciles de explicar, pero afortunada, pues las habré comprado, tenía 13 años en concreto, ¿no? Pero pues la verdad es que me interesaba eso, lo guardé en mi cajón y después volví a sacar. Una cosa parecida sucedió después con esto, pero no a tan pronta edad. Esta es una pieza hecha con una postal sobre un desastre natural, que es una inundación que sucedió en Florencia en el 66. Y bueno, yo visité Florencia hace como 10 años como un turista y encontré una tiendita y esta postal sobre la inundación. Entonces, pues es una postal muy extraña porque muestra a todas las personas mirando el desastre y pues obviamente por la calidad de la fotografía me parece muy rara, ¿no? Me parece una pintura, es una ilustración un poco extraña y pues me pareció simplemente enigmática, la guardé, no tenía muy claro qué hacer con ella, hasta que bueno, me puse como a investigar más sobre el hecho y me gustó encontrarme con toda la información tan digamos, no sé si es exagerada, pero bueno, relevante sobre este hecho. Es el desastre natural que más obras de arte ha destruido en la historia, ¿no? Como 14.000 piezas supuestamente se destruyeron de distintos lugares, bibliotecas, colecciones, palacios y demás. Entonces, de hecho había como creo que 70 muertos, pero 14.000 obras de arte destruidas, ¿no? Una cosa de la cual se hacía mucho alarde porque incluso llegaron como gente rescatistas de otros lugares de Europa a rescatar las piezas y a limpiarlas, a tratar de quitar el lodo, perdón. De hecho había una brigada que se llamaba Los Ángeles del Lodo, que eran los que se quitaban la tierra, todas las piezas que se habían destruido. Entonces, bueno, la historia era como muy interesante y en este rollo que traía como del rescate de cosas, colecciones, objetos y tratar como de manera muy deliberada darles un nuevo valor de circulación, anulando otra información, pues hice la pieza esta donde pues simplemente bloqueo con hoja de oro todo el paisaje del desastre y dejo nada más a estas personas mirándolo, ¿no? También como manera de estas técnicas preciosistas obviamente italianas. Y bueno, lo que sucede, esto se lo estoy mostrando aquí primero, es que yo hago un presagio a partir de la fecha del 66 cuando sucedió la inundación, y simplemente postulo que en noviembre del año 2060, es decir, dentro de nuevo 37 años que ocurrió y sucederá dentro de otros 37 años, ocurrirá un desastre natural de grandes dimensiones en una ciudad culturalmente importante que destruirá una significativa cantidad de obras de arte, acervos bibliográficos y archivos históricos. Esto lo hago como una especie de declaración, presagio, y lo utilizo como recurso plástico para producir una serie de piezas. Una de las más representativas para mí es esta, donde hago un código binario, código de Bacon se llama, donde bueno, cada 5 caracteres es una letra simplemente dice lo mismo, ¿no? Dice que en noviembre del 66 ocurrirá esto y queda en este código, que pues es un código pues, del siglo XVII, es muy ya conocido. La gente que se dedica a esto del espionaje, de la decodificación de mensajes secretos, pues lo conoce perfectamente, o sea que no es tampoco ninguna cosa muy complicada, pero me interesaba esa como practicidad de convertirlo en un código que fuera también, no sé, reproducible y de alguna manera fácil de aprender, porque es un 1, 2, aquí es un vertical horizontal que yo hice, ¿no? Yo hice esta tipografía para que en el diseño, digamos, no se reconociera tanto como un texto, pero sí como una especie de pues, código irregular, ¿no? Entonces, en una serie de videos que encuentro donde se recopila parte de la inundación, como este collage donde se sobreponen por capas de transparencia, como una especie nada más de pieza
más historicista de archivo, y bueno, la pantalla en la que se proyecta tiene este código colocado ahí, es un vinil sobre la pantalla misma, entonces es como una especie de doble imagen, capa, cosa que de alguna manera trata de bloquear, pero no bloquea por del todo la imagen que hay, una especie de imagen de recuerdo difuso de lo que ocurrió. En la parte exterior de este lugar pues hago esta pinta graffiti con la aritmética básica de por qué hago el cálculo numerológico barato de 2013 menos 1966, 47 años que suma a 2013 y da 2060, y ese es el año que como presagio, ¿no? De un desastre natural. Obviamente, bueno, lo contextualizándolo, pues claro que sí podría suceder, ¿no? Es una cosa en la que mucha gente cuando conoció este trabajo se clavó con la idea de que es posible ya predecir, adivinar los factores meteorológicos del desastre, y bueno, pues con el obvio aceleración como de estas situaciones, ¿no? Por último, creo, está este proyecto que es quizás el proyecto más largo a la fecha, o por lo menos más constante, no largo por exhaustivo, pero es un hábito constante trabajar con esto, que es la concepción de esta forma que consta de la intersección de una esfera y un cono. Es una fórmula que llamo yo perla irregular, y que concibo como una forma natural a futuro, ¿no? Es como una alteración o un híbrido entre dos formas naturales actuales que podría terminar siendo una forma natural y encontrarse en algún tipo de objeto, fruta, animal, qué sé yo, roca, fenómeno natural en un futuro, como una especie de forma mutante de la naturaleza que proyecto hacia el futuro. Entonces lo que hago es como empezar deliberadamente a inventar modos de que esta forma exista gráficamente. Simplemente, o sea, hago dibujos, trato como de identificarla, trato de hacer modelos tridimensionales que tengan que ver con eso, las posibilidades que tendría y demás, ¿no? ¿Dónde la encuentro, no? Como aquí, la fruta, hay quien me dijo que me podría encontrar dentro de un huevo, que es una forma perfecta para existir dentro de un huevo, y demás como deducciones ahí naturalísticas que se pueden hacer para deducir si puede ocurrir o no. En algún momento hice 3 reproducciones de ese volumen con diferentes materiales, concretamente madera, metal y plástico. Los metí en estos contenedores a manera de cápsulas del tiempo y las dispuse en distintos lugares para que simplemente se quedaran ahí, o alguien las encuentre de pronto y las extraiga. Lo que van a encontrar estas personas pues sería algo como así, pero hecho con algún tipo de material, madera, plástico o metal. Entonces este archivo me interesa como el rastreo de algo que podría existir eventualmente, y porque ya ha existido de manera artificial en otros lugares, ¿no? Entonces sí, con todo el humor que refiere como estarla buscando, ¿no? ¿Dónde está? Cada vez que la veo, resguardarla, de pronto producirla y soltarla también para que aparezca por ahí. La verdad es que cuando hice las piezas tridimensionales encontré que era una forma espectacular en su comportamiento físico, ¿no? Era como una esfera que de pronto perdía como esa perfección servida en algo, que le daba un segundo como punto de equilibrio, que era ahora sí que la punta del cono, ¿no? Y bueno, ese es como un proyecto que pienso que puedo hacer permanentemente, y que de pronto de ese desprenden distintas piezas, ¿no? Creo que va por aquí un poco parte del trabajo más reciente. No sé si los ejemplos pudieron ayudarse uno a otro. Muchas gracias, Pepe.
a mí hay una parte de tu trabajo que me parece como muy inquietante y como que de pronto como que los sentidos se pueden como extrapolar y irse como a diferentes lugares, y como algo que me llama mucho la atención es la multiplicidad de medios. O sea, que de pronto estás trabajando en un asunto completamente gráfico y de repente te trasladas a otro medio totalmente como escultórico o incluso como de generar como espacios de ambientes, y también la capacidad que tienes como de trabajar en colaboración con otros artistas. Siento que es como una práctica muy como alquímica o mutante, como una capacidad que tienes tú como para producir tu trabajo como de esa manera. No sé si pudieras como a lo mejor platicarnos un poquito sobre ese proceso, o sea, cómo es que tú tomas realmente como la decisión de qué salida en términos formales le das al trabajo, cómo es que tomas la decisión de colaborar con uno o con otro, porque pues, mucho del trabajo que haces tiene que ver con esta colaboración, ¿no? Y con este trabajo colectivo. Pues sí, yo creo que o sea, la consecuencia de que cualquier persona trabaje con múltiples medios de alguna forma no es el aprendizaje de todos esos medios, sino el contagio y la observación de la existencia de todos ellos, ¿no? Sería absurdo pensar en el artista del Renacimiento que puede hacer todas las cosas a la vez, mucho menos hoy, pero creo que en mi caso pues fue como una suerte de el modo en el que yo aprendí como la práctica artística. La aprendí no en un medio o contexto académico convencional, sino siempre como interactuando con muchas personas, no a nivel de quiero aprender lo que tú sabes, sino a nivel de vamos a aprender juntos. Entonces, tú sabes, cuando te juntas con artistas, amigos, lo que sea, cada quien va agarrando su camino, pero de alguna manera estás viendo lo que hacen, y si alguien de pronto se quiere casar con un medio, pues es igualmente válido a alguien que está como rondando distintos, ¿no? Yo me interesa mucho esta pregunta, porque, por ejemplo, en el ámbito me ha tocado pues como de la docencia, de pronto ser como tutor, hablar con gente joven que está trabajando, tratando de encontrar qué es el camino o diferenciar lo que hacen, definirlo, pues les saca mucho de onda, les da mucho miedo el asunto de que ayer hicieron un video y hoy van a hacer unas garnachas, ¿no? Como qué distante es una cosa de otra en términos de cómo se va a ver, quién lo va a ver, ¿no? Desde el exterior. Y yo no creo que sea tan obvio. En mi caso no siempre es obvio que las piezas, digamos, las hice yo cuando los medios son tan distantes, pero creo que la constante de estar trabajando así, con esa diversidad, eventualmente hila las cosas, ¿no? O sea, es una cosa quizás que te lleve más tiempo asegurar a que si haces un dibujo hoy y un dibujo mañana, pues obviamente va a ser un dibujo que quizás teniendo papel hoy, mañana, y vas a saber que es tuyo, ¿no? Pero si hiciste un dibujo y después te fuiste a jugar una cascarita, pues quizás cuentas que eso, para que alguien más que no seas tú vea, va a llevar muchísimo más tiempo, ¿no? Porque va a tener que ver como con la coherencia que el tiempo, la perspectiva le da a las cosas, ¿no? Y lo de la colaboración yo creo que es como vital. Pues, a mí siempre me ha atraído, me ha gustado, he necesitado colaborar, platicar, ver, convivir con gente que está activa en este medio, y pues trato de que la convivencia también sea un poco fructífera en términos de influencia, contagio y intercambio, pues de la manera más no sé si honesta es la palabra, pero saludable posible, ¿no? Algún que nutre el proceso, ¿no? Lo hace como más digerible. Está padre eso que dices como sobre lo de los medios, que de pronto estás haciendo un dibujo, de pronto estás haciendo una escultura, de repente estás haciendo un evento garnachero, pero al final de cuentas como que lo que hila la obra o lo que hace que la obra se identifique es un poquito como, creo yo, un proceso de pensamiento, como de la manera en la cual tú vas digiriendo las cosas y las vas procesando para dar salida a través de diferentes medios. Pero hay como un aspecto ahí fenomenológico, ¿no? Como sí, una parte, diría yo, hasta como que medio científica, ¿no? Como una aproximación científica. Esta cosa que dices de lo del cono, de lo que pasa cuando tú pones el cono con la bola y entonces creas un cuerpo distinto.
que aparte es un cuerpo que no puede mantenerse estable, ¿no? Eso se me hizo bien interesante. Me acordé de este planteamiento como desde la filosofía de la ciencia, de que hay dos verdades absolutas: la primera, que nadie sabe qué hay después de la muerte, y la segunda, que nunca se va a poder comprobar si se puede construir la máquina en movimiento, pero siempre hay tiempo para poder ver hasta qué momento se va a detener esa máquina, ¿no? Sí. Esa parte me gusta mucho. Sí, eso creo que está como en el trabajo. Yo lo veo como esta cuestión de, a veces lo digo así como cómo se construye como la certeza, ¿no? Más que el saber, el conocimiento y todo ese rollo, cómo se construyen las certezas a partir de proyectar el tiempo, o cómo la obra de pronto se vuelve un medidor de algo. Yo creo que la obra siempre es una manera de medir algo, está midiendo algo, ¿no? En este caso esto de esta forma irregular, pues está midiendo las expectativas que hay hoy en día sobre las posibilidades a futuro de nuevas formas, ¿no? Está midiendo el absurdo quizás de los artistas volviéndose como los alquimistas o nuevos estudiosos de las ciencias naturales, imaginando de manera arbitraria un futuro porque les parece que se han aburrido las posibilidades que te dan hoy día, ¿no? Esa cosa, más que cosas, como una actitud que sí puede ser medio, yo creo que prestada, combinada con la cuestión científica, en el término menos ortodoxo, ¿no? Yo creo que los artistas como más yo creo que es una cuestión también como de confianza, como de honestidad en cómo tú te ves, y confianza en que todos los medios de alguna manera funcionan para buscar algo, ¿no? Si eres constante en esa búsqueda, o si crees que puedes hacer la misma pregunta en un lugar y en otro, ¿no? Es una cosa así. Yo creo que sí es también importante en el contexto como tanto de la formación como de la posterior análisis y difusión y promoción de tu trabajo. ¿Cuáles son como los filtros para verlo, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a buscar? Como yo me inventé esta agrupación en 4 modos hoy, a partir de una pieza en la cual yo reflexioné, pero que iba a hacer con esos contenidos, no me iba a inventar un postulado sobre las 4 facetas del artista de la historia, ¿no? Podría hacerlo, ¿no? Pero lo que me interesaba era pensar que si yo imaginé esos 4 papeles que toma alguien que se acerca a la figura del artista, que es alguien creativo, pues es porque quizás yo pienso que yo también debo hacer cada una de las 4 en algún momento, ¿no? Y creo que las he visto que muchos las hacemos, ¿no? Pasar por el lado del mago, del ladrón, del mentiroso, ¿no? Del artista, que es todo creador de algo, ¿no? Como todo ese rollo, ¿no? No es una especie de sistema, ¿no? Cerrado, es como una deducción a partir de lo que ves, ¿no? Sí, ¿qué más? Buenísimo, no sé si alguien tenga alguna pregunta concreta que hacerle a Pepe. Supongo que sí, ¿no? Yo una, muy sencilla, que es como para esta colección de imágenes del cono y la perla, que has estado buscando, como si te has imaginado como formatos de salida para esa colección, y pensando, dándole una vuelta más, como cuál sería el formato como adecuado para publicar esa colección obsesiva que tiene algo como de colección de museo, pero también como de estos espacios de rarezas, ¿no? Que se tenían como en el barroco, se me olvida por el término, pero bueno, esa es la pregunta, como qué formato de salida puede tener esa colección, pensando en la colección misma, no sé. Pues en principio no lo sé, solo una vez me propusieron incluirla, o más bien una revista de literatura me invitó para que pusiera una pieza que pues, iba a ser impresa en una revista de literatura, no de artes, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió poner como el archivo completo de estas cosas hasta este momento, ¿no? Pensando que pues podrían aparecer ahí como datos visuales, pero quizás sin el marco como de esto es una obra, ¿no? Es una obra de tal, pero sino como una especie de catálogo de forma nada más inmensa, entre algo que de alguna manera es medio imaginativo y abstracto, ¿no? También como me gustaba el contexto de la publicación de literatura. En esa es como un ejemplo que sucedió sin que
yo lo buscara, pero no les gustó la propuesta, o sea, porque no les parecía precisamente como nada espectacular, ¿no? Era como una especie de braille bizarro ahí de alguien repitiendo esa forma, buscándola una y otra vez. Entonces, pues hasta ahora no tengo la idea, no tengo la respuesta, o sea, ni siquiera prácticamente impreso más de 3 de estas imágenes, porque pues para qué las imprimo, no sé, tengo que esperar a qué sucede. Y ahora donde más las encuentro, pues obviamente ahora son medios electrónicos, ¿no? Creo que lo preguntaba también porque hay como una actitud cientificista, ¿no? Está buscando una forma, como si hubiera una verdad en la forma, y es una forma como de gabinete de curiosidad, ¿no? Por eso No, es un ámbito, un tema que me interesa mucho, ¿no? Me gusta, me divierte con esa cuestión casi fantástica de pensar la curiosidad o el acopio en una época que ya no era a partir de una colección formal de cosas, sino una colección arbitraria, ¿no? de objetos. Eso sí me atrae muchísimo, ¿no? Pero es también curioso, creo que tengo muy presente que me interesa ese tema, pero yo no soy realmente coleccionista, ¿no? Casi no colecciono cosas. Casi nada de las piezas que están aquí, casi ninguna, quizás el 10% si existe, el otro están destruidas, ¿no? O sea, en ese sentido me interesa ese lado, pero no tengo un pie como el otro, ¿no? Donde no estoy como produciendo para aglomerar, agrupar, conservar, reproducir, volver a vender, a producir, no sé, como que las hago, las pienso, de pronto pues me ayuda la fotografía, porque también he pensado de destruir incluso las fotografías de archivo de todo, ¿no? Como para ver como cuál es el jugar con el mismo límite de esas cosas que han sucedido, ¿no? Porque si sucedieron y estas son piezas pero ya no existen, no me sirve para dar como certeza a alguien de que yo puedo volver a hacer cosas similares, pero no sirven para nada más, no son nada más, ¿no? Entonces tengo como ese constante pensamiento de qué otro modo las cosas permanecen, ¿no? Cómo hacer permanecer esa colección, va por ahí, cómo hacer permanecer la misma obra, que a veces quiero como destruir las fotos y que no exista más, si la obra ya no está, ¿no? Es necesario, no, va por el mismo rollo, yo creo que lo que acabas de decir de los medios, ¿no? Como múltiples, ¿por qué jugar tan a la segura con un medio? ¿Por qué jugar tan a la segura con que todo exista físicamente en el mundo de la fotografía, ¿no? ¿Qué cosas se quedan y qué cosas no? Es interesante. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguien tiene algo? ¿Comentario? ¿Cuál desde perspectivas exclusivamente personal y como artista y de Pepe, cuál crees que es la relación del tiempo en el arte, pero en términos personales como el artista? No me refiero al arte a través del tiempo y etc., sino la manera en la que va transformándose esta propia autobiografía y autohistoricidad y reflexión y construcción de un modelo no solo de bitácora, sino inclusive filosófico. ¿Cuál es la manera en que crees que el tiempo juega un papel dentro de la personalidad del artista? Si el tiempo juega un papel dentro de la... ¿Cuál es el papel que crees que juega el tiempo? O sea, mi pregunta es porque tienes una manera de conceptualizar justamente muy parecida como a ciertos modelos de estudio científico, clásico, Sí. y de alguna manera, a pesar de que eres muy joven, tu trabajo ha sufrido transformaciones, y evidentemente el sistema de pensamiento que has tenido como artista y productor también. Es bien curioso, me parece, la manera en la que uno mira hacia atrás y entiendes como este proceso de construcción a través de tu obra, en términos como personales. ¿Cómo lo veo hacia afuera? Digo, porque se me va a incluir. Yo creo que como todo lo que hace son como dispositivos temporales, o sea, son temporales en términos que como que despliegan el tiempo, porque estás haciendo algo que va a tener cierta duración. Ahí ni siquiera es tiempo, es duración, ¿no? O sea, que va a durar cierto tiempo, ya sea que dure lo que dura la exposición, que dure lo que dura tu video, que dure lo que dura la manzana en podrirse, pero esa duración creo que se despliega. Con despliegue me refiero a que puede una y otra vez replicar ese movimiento para que lo volvamos a ver. O sea, no sé si me explico, quizás con el ejemplo más claro quizás es el calendario, ¿no? Es como súper obvio, ¿no?
como esa idea de pegar el tiempo también me hace pensar que un montón de cosas que están hoy, si yo ahora sí que les hago las mido el futuro a partir del pasado, ¿no? Podría anticipar un montón de cosas, ¿no? Y yo una vez estaba teniendo una plática que iba como en ese plan, porque esta persona me preguntaba que si yo creo que todas las personas medimos el futuro a partir del pasado o no. Y yo creo que sí, pero lo negamos, ¿no? O sea, como todo lo que anticipas de lo que va a pasar mañana es un poco lo que duraste en hacerlo la vez pasada, ¿no? El tiempo que tardó alguien, una persona o un edificio en caerse, una planta en madurar, un deportista en retirarse, todo es como en función del pasado, pero ese repliegue como hacia el infinito, de alguna manera creo que es motivado como por el momento en el que las cosas se crean, ¿no? Como que hay un dispositivo dentro de cada cosa que está hablando de cuánto va a durar, ¿no? Entonces, un vicio que creo que hay en el arte es crear las cosas para que permanezcan, no importa, o sea, no estoy hablando de que tengan que ser efímeras, sino que están hechas como sin pensar en que también una hoja de oro tiene un tiempo, ¿no? ¿Y cuánto han durado las hojas de oro anterior, no? O cuando haces un dibujo, dices, pues ya me vale, voy a usar una pluma, voy a usar un Sharpie, pues al final, ¿qué? ¿No? No me interesa que dure, ¿no? O sea, ahí estás pensando que si todo tiene como ese grado de vida, durabilidad, entonces yo sí como que creo que se puede pensar las piezas en función del tiempo, son dispositivos para medir. No me gusta decirle tiempo porque es como ponerle una unidad de medición, ¿no? De alguna forma. Pero todas las piezas, todo el arte siempre ha sido algo que te ayuda a entender la durabilidad de las cosas, ¿no? Eso sí creo que sucede. Lo podemos ver en el hecho de que estudiemos el arte, ¿no? El pasado es lo mismo, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que una obra se tenga que meter a restaurarse para ver, entender cómo sucedió, lo que sea, ¿no? Que un portafolio siempre te tenga que decir cuándo se hizo, que haya retrospectivas de artistas es como lo mismo, ¿no? Como esta obsesión como por volver a historizar todo, yo creo, de alguna forma. No es como, sí puedo, si yo veo mi trabajo mucho más el de cualquier artista que tenga una trayectoria, cronológicamente dices, mira qué interesante cómo pasó esto, pero es algo que ya sabías que ibas a encontrar, ¿no? El asunto es que de las cosas que estás haciendo ahorita tienen que ver con la primera cosa que hiciste. Eso sí me interesa más. Por la cosa que vas a hacer después, eso es mucho más interesante quizás. Cuando hice esa lista como inventario de las piezas que había hecho, sí me quedé así de, o sea, neto, no de, cuántas obras, no sé, dije, o sea, como, cuántas mamadas, o sea, se te ocurren en algún momento, ¿no? Y que de pronto las vuelves a retomar hoy, ¿no? Estaba justo platicando con Alex, eso. Entonces estábamos pensando, dije, a ver, dime una de las cosas que estás haciendo hoy que tengan que ver con la primera cosa que hiciste antes, ¿no? O que sepas que vas a hacer, como tú dices, ¿no? Que puedas saber qué vas a hacer en el futuro a partir de eso. Son como modos de medir, son como anclajes, ¿no? Sí hay que verlos. Sí está bueno meterte a checar las piezas o lo que sea, las cosas que hacías antes, ¿no? Sí vale la pena, no sé. ¿Algún comentario más? ¿Tiene algún comentario? Pregunta. Además, eso que dices como que tiene que ver un poco, bueno, me quedé pensando con la gente que se especializa en un solo medio, como que tiende a experimentar con ese medio, a encontrar una línea y a perfeccionar esa línea, por decirlo, esos saltos atemporales que se van dando en tu producción tienen que ver con el hecho de no casarte con ese medio, ¿no? De estar experimentando con diferentes medios y de decir, bueno, hago igual un dibujo que una instalación. Sí, claro, o sea, porque de todos modos, ahora sí que, o sea, la perfección del medio es una especie de afición que alguien puede tener, una afición deportiva hacia algo, ¿no? Hacia verlo, cómo lo encuentra, le da vueltas y todo, ¿no? Puede ser interesantísima, ¿no? Muy valiosa, ¿no? Yo creo que como nunca creo que me metí como una cosa de taller, así como academia de decir, este es el medio, vamos a dominarlo. Creo que mi relación era como mucho más, sí, como a nivel de pensar las cosas antes de estar nada más metido como un ejercicio de hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso todavía, digo, es extraño, pero sigue siendo una diferencia entre muchos modos de hacer arte, ¿no? Se casa con un medio.
sigue siendo la discusión eterna de las escuelas, ¿no? Sigue siendo el porqué o el problema central para reformular los planes de cualquier escuela, ¿no? Ustedes quizás deben de tener como experiencia, o sea, vienen aquí chavos, supongo, y están haciendo serigrafía y que hay, o sea, te plantean, o cuántos de ellos plantean, yo hago serigrafía porque quiero hacer una pieza y después quiero hacer otra cosa, y cuántos dicen, yo quiero hacer serigrafía porque quiero aprender serigrafía y hacer serigrafía y ya, ¿no? Sí, exacto. Es, Para el fenómeno de las fotos, como... exacto, ¿no? Hay tanta foto, yo creo que ni siquiera debería estar en fotos, que son como ideas que no son para foto, pero por estar en la foto, el video es lo mismo, o sea, como muchos medios también que son muy seductores, ¿no? Es otro rollo tremendo, ¿no? Y todo meterlo en medio, todas las ideas meterlo en medio. Yo la verdad es que no creo, o sea, me dudaría mucho y sospecharía mucho de alguien que crea realmente que solo puede trabajar en un medio, hoy día, ¿no? Por la cantidad de influencias y cosas que consumes y los estímulos que tienes son una cosa tan abierta, ¿no? Que sería, no sería como ser un monje realmente estar metido en un medio y que nadie te molestar, ¿no? Estar encontrando algo, pero en una escuela, en un contexto normal, solo estar haciendo algo de una manera o con un solo tipo de herramienta me genera mucha sospecha, ¿no? Bueno. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ahora, o vayan por un mezcal, invítenle otro a Pepe, y le van a hablar el doble. Bueno, pues muchas gracias, Pepe.